Señores, siempre he tratado de mandar esa señal de que estudiar, de que enfocarse, de que hay carreras que mañana no van a existir, de que hay profesiones que tú no vas a ser útil. Y obviamente el que no es útil, pues no recibe salario, no se demanda, no te pagan, no tiene valor agregado. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Te pasaste 5 años estudiando una carrera que luego ya no tiene, está saturada, está sobresaturado el mercado y como hay tantos, pues obviamente los ingresos y los salarios no va a encontrar de qué vivir, va a tener que taxiar, hacer Uber, buscártela en otras cosas. Entonces, ¿para qué, verdad, destinaste 5 años de tu vida productiva, juvenil, estudiantil, desperdiciada? Porque no hubo quien te dirigiera, quien te asesorara, quien te ayudara a entender la realidad del mundo, porque la entiende, y como tú no entiendes de eso y tú estás viendo muñequitos y TikTok y cosas de esas y entretención, pues está bien. Bueno, los que tenemos más o menos el conocimiento tenemos que ayudar a los otros a abrirles los ojos. Cuando le hablo de la inteligencia artificial y le presento lo que dicen los bancos, que van a aumentar su rentabilidad en un 30%, van a disminuir los costos. Van a disminuir los costos a costa, valga la redundancia, de trabajos repetitivos, de cosas que lo pueden hacer ya aplicaciones. Y eso significa recortar personal. Y aumentan la productividad y aumenta la rentabilidad a costa de salir de esas personas. Donde habían 10, van a manejar los 2. Hay 8 que van para la calle. Porque los otros 2 ya sí saben de ese tipo de cosas y manejar los programas y las cosas. Entonces, usted tiene que estar consciente de eso. Que él no es mañana, no es futuro. Hace 2 años, cuando yo fui a la primera actividad que organizó el presidente Fernández en Funglode, en Casa de Campo, eso decíamos, hablamos de futuro. Eso es ya en el mundo entero. Los drones allá en Ucrania que están acabando con los rusos no han podido, siendo de que la segunda fuerza más grande del mundo, son 30 y 35 mil muertos por día, matados por drones que vienen y le tiran una granada y vienen y lo buscan con cámara, inteligencia artificial, que ya ellos tienen la información del lugar donde tienen que ir a atacar, aunque tú lo interceptes con jamming electrónico, ya él va y sigue con un piloto automático y va y te deja caer la bomba por una persiana y se mete por ahí, vuela y entra y te la tira ahí adentro. O sea, el mundo es otro mundo. Y si usted no se montó en ese tren cuando pasó por el andén, se le fue. Espere el otro, pero trate de montarse. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de asesorar a los jóvenes, a los hijos de los amigos, a los sobrinos, a los nietos, a los qué sé yo, a los cacuemacos, amigos de uno que andan por ahí, que no entienden que el mundo está variado, ha cambiado. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice el rector de INTEC. El rector de INTEC se llama Arturo del Villar. El nuevo rector, porque el anterior rector había muerto. Bien, dice el rector, algo que va de la mano con lo que yo he mantenido aquí. Y entonces nos inventamos el gobierno, un disparate de juntar Miner con MESID y lo ratifican entonces. Es un desaguisado, pero dice los otros días, no, tiene el pobre Rafael Santos, el profesor que está en MESID. No, lo que es una reforma que estamos haciendo, porque con esas locuras. Bien, dice, República Dominicana no necesita más abogados ni contables, sino ingenieros. STEM, Science, ciencia. T, tecnología. E, engineering, ingeniería. M, matemática. S, T, S, T, E, M, STEM. Eso es lo que necesita el mundo. No necesita más abogados, ni contables, ni muchas otras carreras más que él no quiso decirlas, sino ingenieros, o sea, personal calificado. El país se enfrenta a un déficit de talento en áreas científicas y tecnológicas, mientras continúa formando profesionales de carreras saturadas. Entonces, si usted va a estudiar, yo me recuerdo cuando mi hijo salía del colegio, estaba ahí, estaba ayudando a un amiguito que había quedado con una materia.
y estaban hablando, y que esto va a estudiar, y que yo voy a estudiar, y hubo uno que dijo, yo voy a estudiar, que yo qué cosa ahí, no voy a decir el nombre para no ofender a nadie. Y mi hijo le dijo, pues tú te vas a morir de hambre después. Tenía la visión, tenía la cosa. Después me preguntaron, mis dos hijos son ingenieros industriales. Mi hija estudió en INTEC, mi hijo estudió en el Tecnológico de Monterrey. Especialista en empaque, trabaja en una zona franca con una multinacional, el otro se ha especializado en data, inteligencia artificial y ese tipo de cosas, trabaja en un banco de aquí, un gerente de un banco importante de aquí, y sigue sus cosas. O sea, eso es lo que tienen que vivir los muchachos. Entonces, ayudemos a los amigos de los amigos, a los sobrinos, a los nietos, a los que sean, para que entiendan eso que acaba de decir el rector de INTEC. Aquí no se necesitan más abogados, más contables, porque ya hay aplicaciones para contabilidad que tú no necesitas hacer nada. Te lo dan todo. Te lo saca todo. Te lo procesa todo y te da los KPI, te da los performance, te da los resultados. Todo te da todos los índices, te hace los estados financieros, todo, si tú le vas dando la información. Entonces, usted tiene que adecuarse a eso. Míralo ahí. O aproveché eso que dijo el rector de INTEC, porque es algo que yo manejo diario aquí. A veces hasta uso la palabra, como, trato de hacerlo hasta un apostolado con eso, porque los que tenemos la responsabilidad, los que tenemos un poquito más de entendimiento que los otros, de transmitir esa visión, esos conocimientos, esa información. No asumir que el otro está consciente y que el otro sabe. No, yo aprendí hace muchos años eso, a mis superiores, yo decía, tal información salió cuando trabajaba en el Banco Central y yo no daba por un hecho de que ellos se habían enterado, que sabían lo que estaba pasando. No, yo siempre, ustedes se enteró, ay, ¿cómo va a ser? Sí, mire, tal cosa. Entonces, en esta situación pasa eso, los que tenemos más conciencia, más conocimientos, estamos más informados de cómo el mundo ha ido transformándose y cómo ha ido avanzando y cuáles son las especializaciones que va demandando el mundo de mañana y el de hoy. Tenemos que educar a esos muchachos, porque no hacen nada con perder 5 años en la universidad para después tener un título que no les sirve para nada. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, nosotros somos culpables también, entonces, somos en cierto modo también culpables de eso. Miren, el Banco Central tenía que recibir los 46,000 millones que tenía de facilidad de liquidez ampliada, que debieran retornar, pero el banco se informó ayer, Valdés Albizu, que postergó hasta el 2027 el retorno de esos recursos. Porque la economía, ustedes saben, agarrándose de lo del Medio Oriente y eso, aplazó el retorno de esos recursos de facilidad de liquidez que están programados para reintegrarse a partir de junio. Busca evitar efectos negativos sobre la liquidez del sistema y prevenir aumentos abruptos en las tasas de interés. La Reserva Federal ayer se dio, ahora vamos a entrar en unos instantes, la información de que la inflación en Estados Unidos, recuérdense que el mes pasado había sido 3.44, pues ayer subió y se disparó 4 décimas a 3.88. Por lo que le decía, los comestibles, los alquileres, las tasas de interés, los mortgages, los pagos de allí, los pagos de aquí, la factura eléctrica, el combustible, todo ha subido en Estados Unidos. Obviamente que la inflación es para arriba que va y es para arriba que iba a ir. Entonces, ahí está, el Banco Central destacó que el crédito privado, los préstamos crecieron 9.4, enfocado en construcción, comercio y manufactura. Eso está muy bien, pero la tasa activa
no ha bajado tanto como el Banco Central quería, se ha mantenido en 13. La que sí ha bajado fue la interbancaria, que bajó como a 7 u 8%. Pero la que pique el pollo, la que demandamos lo que vamos a hacer un proyecto, a coger prestado, etcétera, etcétera, esa no ha bajado. Y esa es la que se quisiera que baje. Entonces, hay opiniones diversas, economistas, el propio presidente Fernández ayer daba unas declaraciones en su programa, ¿cómo se llama? La Fuerza del Pueblo, habla algo así, de que la crisis que tenemos, aunque el gobierno se agarra y ahora Valdés usa ese mismo argumento, de que es por lo de Irán y eso, la crisis ya venía antes de eso. O sea, la situación se agrava con lo de Irán, pero que ya la crisis venía incubada por el gran gasto corriente que el gobierno ha venido aplicando en sus 6 años de administración. Dice Richard Medina que la República Dominicana enfrenta por ese mismo gasto corriente un crecimiento de apenas 3.2, proyectan, recomienda focalizar subsidios. El otro economista Grimaldi, Alejandro Grimaldi, dice que el gobierno tiene un poco margen de operación por esa expansión del gasto corriente, tiene poca flexibilidad, que es lo que hemos venido diciendo mucho. Y evidentemente la situación ahora le complica el panorama, porque como yo aquí les he dicho, se lo he explicado esquemáticamente, digo, cuando tú tienes el vaso ese por la mitad y tú le vas echando, tú tienes margen de operación, tú tienes margen para manejarte. Pero cuando ya está aquí arriba, estás así como con una camisa de fuerza. Cuando una gotica más te cae, ¡fua!, se derrama. Y eso es lo que le ha pasado al gobierno. 123.000 millones, decía el economista Nelson Suárez, teníamos disponible para poder recortar. Esos 40.000 que el gobierno saca, le dice el presidente Fernández, ese austericidio no debe ser aplicado a la sociedad, porque el gobierno tiene mucha grasa por donde cortar, mucho colesterol, que fue lo que presentamos aquel día con esos 123.000 millones de diferentes partidas, que el gobierno al final saca 40.000 millones y mete a los partidos políticos con una bobería, un 2%, pero que afecta a los partidos porque le está reduciendo el 50% de la reducción anterior del 50% que le había hecho. O sea que le está dejando solamente un 25% de lo que le debió haber correspondido por ley. Y los partidos entienden que eso es una puñalada trapera y una jugada de carambola utilizada por el gobierno, escudándose en eso para sacarle el aire a los partidos, un trompón en la boca del estómago que lo deja privado, lo deja sin recursos, obviamente para aplastarlo con los recursos del Estado de que dispone una vez se metan en la campaña. Los partidos se salieron adelante y dicen, si nos quitan eso vamos para la calle. Tú que estás buscando consenso, tú que estás buscando el apoyo, tampoco se puede jugar con la ropa del muerto, como dice un refrán. Entonces, evidentemente que la recomendación más acertada las hacen estos economistas que estaban en una actividad. Decían que no se perjudique el gasto de inversión, que es una de las falencias de este gobierno, que se focalicen los subsidios y que las ayudas lleguen a los que tienen que llegar, como decían los agricultores de Constanza. Le dieron el dinero a las agroquímicas de los subsidios a los fertilizantes. No nos ha llegado nada a nosotros. Entonces, ese es un problema, porque se usan argumentos, pero en la práctica dista mucho. En la práctica dista mucho. Vamos a una pausa. Estamos en Economía y Mercado.